Entonces Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía al comer con los apóstoles, al convidarles el pan y la bebida que el mismo Jesús consagró dando gracias al Padre Dios y diciendo que era su cuerpo, que lo comiesen en memoria de él. Los apóstoles esa vez comulgaron, ¿sí? Por primera vez, esa fue su primera vez en aquella noche. Jesús, después de haber comido, dijo: Hijos míos, todavía estaré con vosotros por breve tiempo. Me buscaréis, pero a donde yo voy no podréis venir vosotros. Señor, ¿a dónde vais?, preguntó Pedro. Te seguiré hasta la cárcel y hasta la muerte. Jesús dijo: Pedro, esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro insistió: Aunque tuviese que morir, no te negaré. Y como él, dijeron los demás: Voy a preparar un lugar para vosotros, dijo todavía Jesús, y cuando lo tenga, os llevaré conmigo. He aquí que os doy mi nuevo mandamiento: amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Amaos así mutuamente. Si os amaréis, todos conocerán que sois mis discípulos. Salieron. Más allá del torrente Cedrón había un huerto llamado Getsemaní, donde Jesús solía retirarse con sus discípulos, y Judas lo sabía. Sentaos aquí mientras yo voy a orar, les dijo a los apóstoles. Tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, y les dijo: Mi alma está triste hasta la muerte, velad conmigo. Se alejó un poco y oró así: Padre mío, si es posible, que se aleje de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Volvió atrás, encontró a los apóstoles que dormían, y dijo a Pedro: ¿Duermes? ¿No has sido capaz de velar 1 hora conmigo? Se alejó de nuevo y oró como antes. Luego, volviendo atrás, encontró de nuevo dormido a los apóstoles. Estaban muy cansados y los dejó dormir. Volvió por 3.ª vez y dijo: Ha llegado la hora. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. Levantaos. Quien me traiciona ya está cerca. Estaban muy cansados los discípulos, pero tenían que rezar para ayudarlo a Jesús a lo que se venía, que iba a ser muy duro. Aún estaba hablando cuando llegó Judas con mucha gente armada, de espadas y bastones. El traidor había dicho: A quien yo bese, él es. Apenas llegó, se acercó pues a Jesús y dijo: Salud, maestro, y lo besó. Jesús respondió: Judas, ¿con un beso me traicionas? Entonces los guardias lo cogieron y arrestaron. Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó fuera y cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. A un siervo del sumo sacerdote, no a un animalillo. Pero Jesús dijo: Pedro, vuelve a meter la espada en la vaina, porque todos los que se sirvan de la espada, por la espada morirán. Tocó la oreja del siervo y la sanó. Luego, vuelto hacia la multitud, dijo: Habéis venido a prenderme con espadas y bastones como si fuese un ladrón.
Y sin embargo, todos los días estaba en el templo entre vosotros, y no me habéis arrestado. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpliesen las profecías. Entonces los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Ataron a Jesús y lo condujeron ante Caifás, era un sumo sacerdote, con quien se habían reunido los demás sacerdotes y los escribas. Buscaban falsos testimonios para acusarlo. Algunos dijeron: ha dicho que destruirá el templo de Dios y que construirá otro en 3 días. ¿Qué contestas a estos hombres?, le preguntaron. Jesús no respondió. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios?, insistió el sumo sacerdote. Sí, lo soy, respondió Jesús. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y gritó: ¡ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos de testigos? Y todos dijeron: reo es de muerte. Le escupieron en el rostro, lo vendaron y lo abofetearon diciendo: adivina quién te ha golpeado. Entretanto, Pedro había seguido a Jesús desde lejos y había entrado en el patio del palacio de Caifás. Mientras estaba en el atrio alrededor del fuego, vino una esclava y le preguntó: ¿también tú estabas con Jesús el Galileo? Pedro negó y dijo: no lo conozco. Los siervos y los guardias que estaban allí calentándose se preguntaron: ¿también tú eres uno de sus discípulos? Y Pedro negó con juramento: no conozco a ese hombre. Poco después, otro siervo, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te he visto yo en el huerto junto con él? Entonces Pedro empezó a jurar y a perjurar: no conozco a ese hombre, repitió. Todavía estaba hablando cuando cantó el gallo, y Pedro recordó que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo, renegarás 3 veces de mí. Entonces Pedro salió fuera y lloró amargamente. Jesús fue conducido ante el gobernador de Roma, Poncio Pilatos, y acusado en su presencia. ¿Qué ha hecho este hombre?, preguntó Pilatos. Decía que era Cristo Rey, respondieron los sacerdotes. Juzgadlo según vuestra ley, dijo Pilatos. Nosotros no podemos dar muerte a nadie, dijeron los judíos. Pilatos preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Soy rey, pero mi reino no es de este mundo. ¿No oyes de cuántas cosas te acusan?, siguió preguntando Pilatos. Jesús no respondió. Entonces Pilato dijo a los judíos: no encuentro en este hombre nada que merezca la muerte. Le impondré un castigo y lo dejaré libre. Era el día de Pascuas y Pilato acostumbraba a libertar a un encarcelado. Había entonces en prisión un bribón llamado Barrabás. Pilatos preguntó: ¿a quién queréis que deje en libertad, a Barrabás o a Jesús? Instigado por los sacerdotes, el pueblo gritó a Barrabás. ¿Qué debo hacer pues con el rey de los judíos? Y el pueblo gritó: crucifícale. Entonces Pilato hizo azotar a Jesús. Luego los soldados le pusieron un manto color escarlata, una corona de espinas y una caña en la mano derecha. Y doblando la rodilla ante él, lo escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Le escupían encima, lo golpeaban, lo abofeteaban. Pilatos condujo fuera a Jesús con la corona de espinas y el manto de púrpura y lo mostró a la multitud diciendo:
he aquí al hombre. Pero los enemigos de Jesús gritaron: quien se hace rey es enemigo del César. Crucifícale. Pilatos, al ver que el tumulto crecía, tuvo miedo. Se hizo traer una jofaina y se lavó las manos, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo. Y entregó a Jesús al pueblo para que fuese crucificado. Atormentado por el remordimiento, Judas devolvió a los sacerdotes las 30 monedas de plata que le habían entregado y dijo: he traicionado la sangre inocente. Los sacerdotes respondieron: haberlo pensado, Judas, haberlo pensado.